Muy buenas tardes. Es un placer para el programa de recreación darle la bienvenida de la forma más cordial a esta nueva capacitación del ciclo del programa de recreación. El día de hoy contamos nuevamente con la colaboración de los observadores de aves de Occidente que nos han estado trayendo charlas bastante interesantes a lo largo de estas semanas, 4 semanas que tenemos ya en este segundo cuatrimestre. Voy a hacer una reseña general de la organización y de la facilitadora y el facilitador con que contamos el día de hoy. La Organización Observadores de Aves de Occidente es una organización ambiental que surgió en el 2019. Su misión es colaborar con el estudio ornitológico y ecológico en la zona de occidente del país, además de estimular el turismo en la región por medio de la divulgación en redes sociales y revistas científicas. Entre sus acciones concretas se puede mencionar la recopilación de información histórica de las aves de Occidente. Esta abarca información de hace casi 200 años y fue tomada de los primeros registros que existen para Costa Rica a partir de escritos de los colectores de aves de esa época. Esta información obtenida se mostrará en una publicación de un artículo comparativo de la avifauna actual con la de los años 1800. Algunos de los datos ya se han divulgado en videos e infografías dados a conocer en otros espacios. El día de hoy contamos con Brincy Madrigal Wecker. Ella es estudiante de la carrera de química. Inició en la observación de aves en diciembre del 2019 y además ingresó a Observadores de Aves de Occidente en el 2020, en donde ha colaborado con todos los proyectos. Ha sido determinante para que la comunicación de observadores de aves de Occidente con el exterior y la divulgación del material didáctico sea amigable y clara. Ha participado en monitoreos de aves y ha creado infografías y videos relacionadas con el rol ecosistémico de las aves, naturalistas famosos y restauración ecológica, entre otros. Brincy además forma parte de Guarumo Restauración Ecológica, que es un colectivo ambiental interdisciplinario que tiene la misión de restaurar ecosistemas degradados. Además, nos acompaña el día de hoy el biólogo Juan Valverde Núñez, a quien le pido que se presente en este momento. Adelante, Juan. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto estar hoy por acá. Le agradezco mucho a la compañera Brincy por haberme invitado. Yo soy biólogo tropical, bachiller, graduado de la Universidad Nacional y actualmente me encuentro cursando la licenciatura de Manejo de Recursos Naturales en la Universidad Nacional. Es un gusto estar por acá y bienvenidos y bienvenidas a todos. Muchas gracias, Juan. Igual a Brincy, muchísimas gracias por la colaboración que nos van a prestar el día de hoy. Les cedo su público para que inicien con la charla lombricompostaje, qué es, cómo prepararlo y qué beneficios tiene. Buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Espero que estén muy bien. Bueno, nuestro tema del día de hoy es el lombricompostaje. Vamos a hacer como un breve recorrido. Bueno, también mencionar antes de todo que lamentablemente, no sé quiénes pudieron ver en la ficha anterior, pero la empresa Lombritec no pudo participar por razones externas, o sea, no por nada malo. Pero nuestro compañero Juan nos pudo compartir de su tiempo y va a estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, vamos a dividir como la charla en varias partes. En los contenidos de hoy vamos a hablar sobre, hacer como, entrar en contexto sobre lo que son los residuos de alimentos en el país. También vamos a definir lo que es el lombricompostaje, sus beneficios. Vamos a hablar acerca de las lombrices, que son como la estrella de esta charla. Y también vamos a hablar sobre la construcción de una lombricompostera en casa. Y entonces para eso vamos a hablar de los materiales, de las herramientas y la preparación. Además del tratamiento que se les debe brindar a las lombricomposteras y qué productos podemos obtener a partir de ellas y cómo utilizarlos. Antes de
de todo, a mí me parece muy importante esa parte sobre el contexto de qué pasa con los residuos, porque para llegar a este punto de realizar el lombricompostaje, necesitamos obtener residuos antes, ¿verdad? Y eso es muy importante, o sea, el momento previo es muy importante. ¿Esto por qué? Ok. En Costa Rica, nosotros por día producimos 400 toneladas de residuos, lo que es un montón. Yo no sabía nada de esto. Cuando lo aprendí quedé como muy impresionada por esto. Y eso en promedio es como 0,8 kilogramos de residuos por persona. Y los motivos son los siguientes. Tal vez uno como que tal vez podemos relacionar más fácil, por supuesto, es el incremento de la población. Sin embargo, el más relevante y el que mayor importancia tiene, al menos relacionada con esta charla, es la adopción de patrones de consumo poco sostenibles. Para realizar el lombricompostaje sí necesitamos residuos, pero la idea es que sea la menor cantidad de residuos. No es como que compramos y utilizamos cosas diferentes y luego nada más las botamos, sino como poder como revisar antes nuestros patrones de consumo. En Costa Rica, al menos, bueno, en Europa, puede que sea diferente. Por ejemplo, en Europa, tal vez sí tiene que ver como las personas con mayor poder adquisitivo suelen tener mayor cantidad de residuos, generar mayor cantidad de residuos, y las personas con menor poder adquisitivo generan menos residuos. Sin embargo, en Costa Rica funcionamos diferente. Aquí, ¿qué tiene que ver? Aquí tiene que ver la estética del producto. No es tan común como en Estados Unidos, por ejemplo. Sin embargo, sí tiene que ver, no sé, algunas personas tal vez vemos como alguna manchita en alguna fruta y ya no la queremos comprar. O tal vez ya no nos gusta y nos dimos cuenta cuando la compramos y nos dimos cuenta hasta en la casa, entonces ya no la queremos y la botamos. También cuando vamos a comprar sin planificar, no sé si todos tienen como muy claro siempre cuando van a hacer compras de qué quieren comprar, pero usualmente en la cultura está como esto de ir a comprar así como a lo que caiga, voy pasillo por pasillo y voy viendo qué hay y voy poniendo y no pienso que tal vez es mucho. Entonces llego a la casa y tengo 1000 cosas, 1000 frutas, porque quiero hacer 1000 batidos, pero en realidad para el mes no rinden, o sea, se dañan. Y también porque no revisamos como la fecha de caducidad. Entonces también llegamos a la casa y resulta ser que el pan vence mañana y entonces ya eso va limitando nuestro consumo y también va aumentando la cantidad de residuos que generamos. Ahora, de estas 400 toneladas, nosotros tenemos 50, bueno, en promedio, generamos 50% de residuos sólidos no biodegradables y 52% de residuos sólidos biodegradables. De este 52%, el 48% consiste en alimentos. O sea, son como 1000 toneladas, esto desde lo que pasó en la finca, todo el proceso que hubo en la finca de la producción o en la empresa de producción hasta nuestras mesas. Ahora, ¿qué pasa cuando qué pasa con ese desperdicio? Porque no es solo como que yo compré algo y lo boté porque ya no lo quería, no me sirve. Cuando nosotros hacemos eso, estamos haciendo que todos los esfuerzos humanos, el tiempo y los recursos naturales que se invirtieron en la creación y en la producción de ese producto sean vano. Entonces, nosotros a partir de eso también generamos una huella de carbono. Esa huella de carbono fue creada fue creada para algo que al final no utilizamos. No, y no termina ahí, o sea, también la huella va a continuar en el proceso de descomposición de eso que acabamos de botar. Entonces, por eso es sumamente importante y sí quería como hacer esta introducción, como este panorama, porque sí es importante el lombricompostaje, pero no es solo pensar como, tal vez pensamos a veces como, sí, el lombricompostaje o el compostaje o reciclar.
es importante y es bueno, pero tenemos que pensar por qué y cuáles son como las condiciones que tenemos en el país, qué dicen los datos acerca de lo que sucede en el país y ser como más conscientes, porque no solamente queremos hacer el lombricompostaje, sino antes de llegar a eso queremos tener la menor cantidad de residuos posible. Y bueno, ahora sí, como ya comentando ahora sí lo que es la charla, que es sobre el lombricompostaje, vamos a ver de qué es el lombricompostaje. El lombricompostaje es un proceso en el cual las lombrices y los microorganismos logran convertir el material orgánico en lombricompost, que muchas veces se le llama humus de lombriz. ¿Qué propiedades tiene ese lombricompost? Bueno, es un abono orgánico, alto en nutrientes, y esto mejora las características químicas, físicas, biológicas de los suelos, lo cual contribuye de alguna forma, porque no puede subsanar totalmente el daño que hacemos en el mundo, pero contribuye de alguna forma a la contaminación, a la solución de la contaminación ambiental. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros obtenemos desde el lombricompost? Bueno, vamos a mejorar la ecoeficiencia y vamos a reducir los daños medioambientales y también humanos. También, tal vez nosotros desde casa no vamos a practicar la agricultura como actividad económica, pero igual hay otras empresas que sí la adquieren como actividad económica y es súper bueno. Es una forma también simple y racional y es económica además. Juan más adelante nos va a decir como más o menos en cuánto sale poder como hacer una lombricompostera y la verdad es que no es tan cara, o sea, la verdad es que me parece muy buen precio. Además también vamos a poder reutilizar o procesar los sustratos como excreta bovina, basura orgánica y desperdicios industriales que tal vez de otro modo no le damos ese trabajo como a la naturaleza o se llevan a rellenos sanitarios. Y también nos permite como aprender y apreciar la sabiduría de los ciclos naturales, que la naturaleza siempre, siempre nos va a poder enseñar cómo hacer las cosas de la mejor forma y también es bueno como aprender para poder hacerlo siempre en favor de la naturaleza. Y ahora, las lombrices, que son las estrellas, tienen que tener características. No podemos utilizar cualquier tipo de lombriz. Primero que todo, necesitamos que tengan una adaptación amplia a un rango de temperaturas amplio. También que sea ovípara, eso quiere decir que ella se puede alimentar de varios tipos de alimento y que no sea tan selectiva más que todo. Queremos que sean longevas, no queremos que nos duren poquito, queremos que nos duren mucho. También que las tasas de reproducción sean altas, que no sean vectores de enfermedades, que tengan baja tendencia a la migración. Eso especialmente, tal vez en la lombricompostera casera no va a haber problema, pero tal vez si se trabaja en la tierra y así, entonces ahí sí es importante que no se vayan de ahí. Y también que tengan capacidad de vivir en poblaciones altas. Ok, y ahora en Costa Rica, ¿qué es lo que utilizamos acá? La más conocida y la más utilizada es la Eisenia fetida. También se le conoce como lombriz roja o lombriz californiana o lombriz roja californiana, una mezcla de todo. Antes aquí habíamos visto como algunas características que necesitábamos que la lombriz tuviera y aquí y también con algunos aspectos que Juan va a mencionar más adelante, vamos a ver como que sí funciona. Esa lombriz funciona para esta herramienta. Bueno, ¿y qué puede hacer esta lombriz? ¿O cuáles son las características de esta lombriz? Bueno, ella puede consumir entre el 50 y el 100% de su peso diario y duplicar su población en 90 días. Lo cual es súper bueno porque queremos no tener que hacer una inversión. Al inicio sí hay que hacer una inversión para comprar las lombrices, pero queremos como que ellas mismas se puedan reproducir. Además, en cautiverio duran de 4 a 6 años, no contraen ni transmiten enfermedades. Es epigea, lo que quiere decir que vive en la capa más externa de la Tierra y puede llegar a producir de 1.300 a 1.500 lombrices por año. Eso sí, no le gusta la luz,
hay que cuidar mucho eso. Y la forma en la que se va produciendo el humus es como que ella va excavando y depositando sus proyecciones, que eso es el humus, eso es lo que funciona, de ahí sacamos el abono. Y, ok, algo muy importante, la lombriz roja sí se adapta muy bien, funciona muy bien para esta práctica. Sin embargo, sí es muy importante el sustrato donde ella esté, para que ella pueda crecer bien, se pueda reproducir bien. Entonces, 3 factores súper importantes es la humedad. Queremos que esté entre el 75 y 80% de humedad. Ya 70% no es tan favorable para la reproducción de sus crías, y por debajo del 55% ya casi que se mueren. Y no queremos eso, entonces también hay que cuidar mucho eso. Luego el pH. Este es un rango entre 6,8 y 7,11. Es el rango ideal. Sin embargo, tampoco pasa nada si está un poquito más o un poquito menos. Pero sí queremos como que no sea ni muy básico ni muy ácido. Y la temperatura tiene que estar entre 15 y 25 grados Celsius. Puede resistir a más temperatura o incluso menor temperatura. Sin embargo, va a afectar su productividad. Y ahora sí, Juan les va a explicar como todo el proceso de la construcción y los tratamientos y los productos que vamos a generar a partir de esto y cómo los podemos utilizar. Sí. Ahí sí puedes pasar a la siguiente, Brincy, por favor. Ok, gracias. Sí, bueno, tal como les mencionó Brincy, yo voy a estar como brindándoles un poquito de información de cómo elaborar su propia compostera en la casa. Hay diferentes maneras de elaborar una lombricompostera. Hay personas que las han elaborado o las compran ya hechas en madera. Hay otras personas que las hemos elaborado con baldes reutilizados. O baldes nuevos, depende del caso, ¿verdad? Pero lo más recomendable es baldes utilizados. Hay otras personas que han utilizado estañones u otros recipientes para desarrollar el lombricompostaje. Como ya les mencioné, nuestra técnica se centra en la reutilización de baldes o cubetas, que a veces les llaman así, que estos baldes usualmente son los que contienen la pintura cuando alguna persona hace alguna remodelación en sus casas o no sé, están pintando el techo, están poniéndole algún estuco o algún recubrimiento a las paredes. Estas cubetas son las que usualmente traen el material. Entonces, lo que necesitaríamos serían 3 baldes de 20 litros, que son estos que se muestran en la imagen. Cada uno de esos baldes tiene capacidad de 20 litros, ¿verdad? Como ya mencionamos. También ocuparíamos 6 tornillos más o menos con tuercas y arandelas. El inóculo de las lombrices rojas, ¿verdad? Que son como nuestras ayudantes principales en este proceso. Y en el caso de que queramos personalizar nuestra lombricompostera, por eso pongo que es opcional, utilizaríamos pintura y brochas. En el caso de las herramientas, tenemos que se necesitaría un taladro con broca y alicate. En el caso de que no contemos con un taladro con broca y alicate, podemos tal vez optar por pedírselo prestado a algún vecino o alguna persona que lo tenga cerca de la casa, puede ser algún familiar o demás. Con respecto a los costos aproximados de la lombricompostera, esos son cálculos que pueden variar mucho, ¿verdad? Yo personalmente puse que cada balde podría costar unos 1,000 colones. Sin embargo, he visto que algunos entes que se dedican a la venta de estos recipientes pueden vender baldes en 2,000 colones, 3,000 colones cada uno. Entonces depende mucho de dónde los vayamos a conseguir. Sin embargo, como les dije hace un momento, lo mejor sería que reutilicemos estos baldes, ya sea que vamos a hacer una remodelación en la casa y nos sobraron por ahí o algún vecino, ¿verdad? Como ya les dije. El costo de los 6 tornillos serían tornillos medianitos. Entonces, les puse un costo aproximado de 1,000 colones
El inóculo de lombriz, le puse un costo aproximado de 8,000 colones. He visto lugares en los que venden los inóculos por 6,000 colones o incluso por más. Hay lugares en que los venden hasta 10,000 o 12,000 colones, entonces también depende de en dónde los vayamos a conseguir. Entonces, con esos cálculos aproximados que pueden subir un poco o bajar un poco, el cálculo total aproximado para el costo de la lombricompostera sería de unos 12,000 colones aproximadamente. Siguiente, Brincy, por favor. Entonces, con respecto al proceso de construcción, yo les adjunté aquí algunos videitos que muestran brevemente algunos de los pasos a seguir para construir la lombricompostera. Entonces, el paso número 1 sería realizar huecos en el fondo del balde y la tapa. Una tapa que iría por debajo. Entonces, en el paso 2, tenemos que verificar que esos huecos de la tapa coincidan con los del fondo del balde, tal como se muestra ahí. Son digamos, los huecos están posicionados exactamente de la misma forma, están distribuidos de la misma forma tanto en el fondo del balde como en la tapa. En el paso 3 es la elaboración donde ya ponemos los tornillos para fijar la tapa al fondo de cada uno de los baldes. Entonces ahí se muestra un poco y el paso final es cuando ya agregamos el inóculo de lombriz para dar un inicio progresivo al compostaje. Entonces ahí se ve donde ensamblamos un balde por debajo, sí, un balde abajo, otro encima, con lo que se busca que la tapa calce, ¿verdad? Y que quede sujeto. Y ahí vamos a poner el inóculo de lombriz con los residuos picaditos para iniciar progresivamente con el proceso del compostaje. Es importante que al iniciar este proceso se agreguen cantidades pequeñas de material orgánico porque las lombrices van a estar en un proceso de adaptación. Ellas no van a poder alimentarse con demasiado material orgánico desde un inicio porque hay que tomar en cuenta que cuando se está iniciando van a ser, o sea, la cantidad de lombrices no es suficiente como para que podamos agregarle un montón de materia orgánica. Entonces, vamos a tener que ir haciendo, ir agregando progresivamente material orgánico y conforme vayamos viendo que las lombrices se han adaptado, podemos ir agregando un poquito más y un poquito más. Siguiente. Bueno, con respecto a qué se le puede agregar a la lombricompostera y qué no es recomendable agregarle, podemos ver que aquí al lado izquierdo se pueden agregar cáscaras de frutas y verduras, cáscaras de huevo, papel y cartón, hojas secas y ramitas que nos encontremos por el patio, en el parque o en lugares cercanos a la casa. Es importante mencionar que de los materiales de origen animal, solamente las cáscaras de huevo son las únicas que se recomiendan ponerle a la lombricompostera, ya que esas aportan calcio y carbono. Sin embargo, otros materiales de origen animal no son recomendables. Dentro de ellos están, no sé, les puedo mencionar la leche, por ejemplo, el queso, los embutidos, los huesos y demás. También hay otros alimentos o residuos que no son recomendables agregarlos, como es el caso de los cítricos y otros alimentos muy ácidos. Les puedo mencionar, por ejemplo, los tomates. Hay veces que se ponen malos los tomates cuando los tenemos almacenados y agregar una gran cantidad de tomates a la compostera, eso va a alterar fuertemente el grado de acidez y el pH, entonces se va a ver que las lombrices sí se van a ver afectadas. Con respecto a este segundo punto, que son alimentos procesados o cocinados, tampoco es recomendable agregarlos a la lombricompostera. Ejemplos de eso puede ser, no sé, un poco de arroz cocinado, un poco de frijoles cocinados
o restos de comida que nos sobraron por ahí, no es recomendable tampoco, debido a que igual va a generar como, bueno, las lombrices no tienen como mucha afinidad con este tipo de alimentos y no es recomendable tampoco agregarlos. Siguiente. Bueno, hay algunas recomendaciones para mejorar el proceso de compostaje. Entre ellos, uno importante es agregar los residuos en trozos pequeños, ya que no es lo mismo agregar una cáscara de banano entera, por así decirlo, o lo contrario y lo conveniente sería agarrar esa cáscara y picarla en trozos pequeñitos. Eso está relacionado con el aumento de la superficie por la que pueden tener acceso las lombrices y los microorganismos que se encuentran en la compostera. Hay que tomar en cuenta que la compostera no solamente depende de las lombrices, sino que también van a haber otros microorganismos y otros macroorganismos presentes que van a ayudar en el proceso del compostaje. Entonces es importante eso de agregar los residuos en trozos pequeñitos. Además es importante escurrir los desechos, ya que como nos mencionó la compañera Brinci hace un momento, tenemos que tener cuidado con el grado de humedad que presenta la compostera. Entonces, si agarramos un poco de cáscaras que están, digamos, si lavamos unas papas, las dejamos en el fregadero, ¿verdad? Las cáscaras y todo esto y se mojaron, es importante que las dejemos un rato escurrir para que toda esa humedad que eso acumuló no la llevemos directo a la compostera, sino que tratemos más bien siempre de descubrir los desechos. Otro punto importante es remover el sustrato o el compost semanalmente. Esto se debe a que las lombrices necesitan respirar, ¿verdad? Son organismos aeróbicos, entonces ellas igual necesitan que el sustrato se airee y que haya un recambio de el aire dentro de la compostera. Entonces eso también va a ayudarnos a mejorar el proceso. Además, es bueno agregar material secante de vez en cuando. Ese material puede ser cartón, cartón convencional, ¿verdad? De este café, como el que viene en las cajas. También puede ser cartón como en el que vienen los huevos. También podemos utilizar hojas secas del patio y algunas otras hojas que no estén aptas para llevar a cabo el reciclaje. También es recomendable no utilizar productos de limpieza. De repente podemos ver que la compostera está un poco llena de polvo o un poco sucia o que se regó algo por ahí, pero no es recomendable utilizar desinfectantes, cloro o jabones para hacer el proceso de limpieza. Se recomienda que sea simplemente un trapo húmedo con agua para no generar afectación sobre las lombrices, ya que son organismos un poco delicados con respecto a este uso de químicos. Siguiente, por favor. Bueno, ya como para ir terminando un poquito, la capacidad de procesamiento de este tipo de compostera. Entonces, si utilizamos unos baldes de capacidad de 19 litros, ¿verdad? Como mencionamos hace un rato, también podríamos utilizar baldes de otro volumen, ¿verdad? Diferente, tal vez un poquito más pequeños, un poquito más grandes, eso puede variar dependiendo de lo que tengamos disponible. Entonces, un balde de 19 litros es adecuado para familias de 4 personas, por ejemplo. Y estos baldes podrían utilizarse para procesar cerca de 3 kilos de residuos orgánicos semanales. Por otro lado, mensualmente estaríamos produciendo cerca de 3 kilos de abono sólido que podemos aplicar a las plantas o dejarlos en la tierra para enriquecer el suelo, y cerca de 6 litros de lixiviado o producto líquido que genera la compostera. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí como tal ya les muestro un poco lo que son los productos como tal. Entonces tenemos al lado izquierdo el humus y al lado derecho el lixiviado. El humus es un producto sólido, por así decirlo, que es muy parecido a la tierra como tal. Y a la derecha el lixiviado es un producto líquido
que se puede aplicar, bueno, de diferentes formas, que vamos a verlo ahorita. Entonces, el humus, como es un componente sólido, podemos aplicarlo directamente al suelo. Esto se aplica en pequeñas cantidades, ya que mucho humus podría generar lo que típicamente llaman quemar las plantas, ¿verdad? También tenemos que tener cuidado con la aplicación de los abonos, porque un exceso de nutrientes podría generar daño en las plantas. Entonces, se recomienda aplicar una pequeña capa sobre la tierra en la que se encuentran las plantas y se calcula que debería ser aproximadamente como el grosor de un dedo la capita. Eso, o sea, un dedo tiene aproximadamente 1 centímetro de grosor. Entonces, como pueden ver, es poquita la cantidad. Por otro lado, el lixiviado, lo que se hace es diluir en un envase una proporción de 1 a 10, ¿verdad? Eso lo que se refiere es que si tenemos un envase con capacidad de 1 litro, entonces 1 litro tiene 1000 mililitros. Entonces, de esos 1000 mililitros, lo que haríamos es poner 100 mililitros de lixiviado puro y completar el resto con agua corriente del tubo. Si tuviéramos agua de lluvia, sería mucho mejor, pero con agua del tubo puede funcionar bastante bien. Entonces, este lixiviado tiene dos usos. Puede utilizarse para regar la tierra como tal o puede utilizarse, como se ve en la imagen de la derecha arriba, de forma de aspersión, digamos, se puede rociar sobre las hojas de las plantas. Y esto, digamos, tanto el humus sólido como el lixiviado pueden aplicarse cada 15 días de forma regulada. Entonces, sí. Bueno, eso fue un poquito de la charla. Si tienen algunas consultas, pueden ponerlas en el chat o bien, no sé si pueden abrir el micrófono también, creería. Sí, aquí tenemos ya algunas consultas que han surgido en el chat. Igual si alguno desea hacerla de forma personal, ya saben que se les da el espacio para esto. Una de las consultas dice, ¿cómo se hace para que no lleguen ratas, cucarachas o este tipo de pestes cuando se hace compostaje? Ok, bueno, eso sí. Bueno, hay una cosa interesante y bueno, es una pregunta típica, ¿verdad? De cuando vamos a empezar a hacer compostaje y también son las razones por las cuales algunas personas no se atreven, ¿verdad? A entrarle a estos procedimientos. Pero es interesante que si el compostaje se está haciendo de una manera adecuada, no genera olores y, o sea, si se mantiene un equilibrio en la elaboración del compostaje, como ya lo mencionó Brincy, si se mantiene un pH adecuado, si se mantiene una humedad adecuada y los parámetros adecuados, el compostaje se mantiene en un equilibrio adecuado. Entonces, se genera o ese alimento que estamos echando en la compostera o ese material orgánico que estamos echando en la compostera es apenas lo que es consumido por las lombrices. Digamos, si ya empezamos a echar un exceso de material orgánico en la compostera, entonces ahí ya empezamos a generar olores que atraen moscas, olores que atraen roedores, olores que atraen otros tipos de plagas, ¿verdad? Entonces es importante que mantengamos un equilibrio y un manejo adecuado de la compostera. Igual, ese es uno de los propósitos por los cuales los recipientes llevan tapa, ¿verdad? Si hacemos una compostera que está descubierta, digamos, a la intemperie, entonces eso sí va a permitir que entren cucarachas, que entren roedores, que entren otro tipo de organismos. Incluso se ha visto que en algunas composteras que están abiertas, las mismas, llegan algunas aves y se comen las lombrices, ¿verdad? Y nos dejan sin esos actores principales de la compostera. Entonces, por eso es recomendable que el sistema esté aislado, ¿verdad? Por una tapa y por los recipientes.
Cintia, tienes el micrófono Sí, cerrado. perdón. ¿Dónde se consiguen las lombrices acá en Costa Rica, Juan? Ok, bueno, yo creo que ahí nos hubiera podido ayudar las personas que había contactado a Brincy. Creo que Brincy habló de Lombritec, ¿verdad? Hace un rato. Sí, ellos venden como, ellos lo que hacen es, no es como uno, como de residuos orgánicos, así como de la casa, sino con, ay, o sea, es que no sé cómo decirle de otra forma, es Es como un vainilla, digamos. compostaje industrial o algo así, ¿no? Dios, es como vainilla y a partir Ah, de eso ellos obtienen como el abono. Pero ellos venden, digamos, venden ese abono. Y tanto, o sea, lo venden el exiliado y también ujú. venden. Y yo sé que, o sea, bueno, sí, sí venden en varios lugares y también hacen envíos, entonces es como lo que yo conozco al momento, pero yo creo que igual si buscan en redes sociales, porque a menos así yo conocí a ellos, si buscan en redes sociales van a encontrar diferentes puntos de venta de diferentes empresas, no solo ellos. Ajá, ajá. Sí, yo he visto, digamos, que esa gente de Lombritec venden, creo que ellos están ubicados en Poás de Alajuela. También he visto que hay un muchacho que tiene un emprendimiento que se llama Red Worm. Ellos están en Cartago, también venden, de hecho ellos son los que yo he visto que venden 500 gramos de lombriz como en 8,000 colones. Entonces, también pueden apuntar el correo que brinda aquí Brincy o también el WhatsApp y si están de verdad interesadas en conseguir lombrices, con mucho gusto les podemos brindar el dato. Gracias. Adelante, Iván. Creo que Iván tenía un comentario. Tal vez puede ir, creo, como encaminado al respecto de dónde conseguir las lombrices. No, bueno, sí, comentar esos dos compañeros que ven de esas dos empresas y también, por si la gente quisiera, no es nada del otro mundo conseguir la lombriz en zonas boscosas donde hay bastante hojarasca. Por lo general, las lombrices se concentran donde está la hojarasca, que están descomponiendo materia orgánica. Ahí no se puede conseguir. Sí, Gracias, ese Iván. dato Ajá. perdón, ese dato que nos brinda Iván está interesante, ¿sí? Hay gente que hace lombricompostaje con lombrices nativas, por así decirlo, ¿verdad? Con lombrices ticas, por llamarlas de alguna forma. Pero hay factores importantes por el cual se utiliza la lombriz roja californiana, ¿verdad? No le dicen así porque sea californiana realmente, sino porque en California se le hicieron los estudios que determinaron que es una lombriz que se adecua muy bien para realizar el proceso de compostaje. Entonces, características como las que nos mencionó Brincy hace un rato, de que es una lombriz que se reproduce más rápido de lo que lo hace una lombriz nativa de América, también que es muy resistente a estar en espacios reducidos, que puede estar en muy altas densidades de población, que consume mucho material orgánico. O sea, son características que las hacen especiales para desarrollar estos procesos. Son más eficientes. Exacto. Sí, Iván. No le escuchamos, Iván. Bueno, no sé si soy yo, pero no le escucho. No, no, yo tampoco lo escucho. Escucho. No, se escucha muy bajito y muy cortado, Iván. Ok, vamos a ver si logra Iván solucionar la cuestión de audio que tiene. Que precisamente con esto del tipo de lombriz era lo que les iba a decir, porque hay un comentario que dice que en la casa hay unas que son como rosaditas, que si esas son malas, ¿verdad? Tal vez no es enfocado a que si son malas, sino que si son eficientes para iniciar el proceso de lombricompostaje. Sí, 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 es una muy buena pregunta, sí. Eh, sí, tal vez esto de buenas o malas, ¿verdad? Quizás no iba por ahí la pregunta, pero bueno, todas las lombrices son buenas, ¿verdad? Porque cumplen un rol en los ecosistemas. Pero hablando en términos de eficiencia, podrían ser utilizadas, sí, no hay problema. Hay gente que he visto que las ha hecho con lombrices que han agarrado del patio.
Sin embargo, como sí les mencionaba hace un momento, se ha visto, digamos, ya por estudios como tal, que se han aplicado experimentos, que la lombriz roja californiana sí tiene como mayor efectividad a la hora de consumir los residuos orgánicos. Perfecto. Había una consultita de que si se pueden referir a qué es inóculo de lombriz. Ok, sí, es una buena pregunta también. El inóculo de lombriz a veces también se le llama semilla de lombriz y a lo que se refieren básicamente es como a un poquito de lombrices que son las que vamos a utilizar para que empiecen a reproducirse y generar nuestra lombricompostera, ¿verdad? Entonces básicamente es como tomar una porción de lombrices para empezar nosotros nuestro propio proceso y esas lombrices van a empezar a reproducirse y reproducirse hasta que tengamos una cantidad bastante grande y suficiente como para procesar mayores cantidades de materia orgánica también. Perfecto.